Bienvenidos amigos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo les va ayer? Escuchábamos al comienzo de este programa, aquí en La Máquina de Pensar, la voz de Mario Delgado Aparaín, porque esta semana se la estamos dedicando a El hombre de Bruselas, una novela que se plantea, dice acá la Gacetilla, como un juego de cajas chinas por donde la ficción huye para no ser devorada por el fuego. Hablaremos con Mario Delgado Aparaín, pero ahora en presencia. ¿Cómo le va, don Mario? Bien, contento de estar acá con usted. Muy bien. En su espacio. Me parece extraordinario que me trate de usted. Y descubriendo a una lindísima persona, a Silvia Campelo. Silvia Campelo, extraordinario. Yo, casi nada, ¿eh? ¿Cómo le va? Muchas Silvia gracias, Campelo es docente, pero aparte la llamamos en esta semana, que bueno, tratamos de buscar algunos testimonios. Mañana va a estar Álvaro Ojeda, que escribiera la reseña de esta novela para Brecha. Y Silvia, te invitamos porque vos fuiste la que escribió el prólogo de la novela, un prólogo que de alguna forma define esta novela. ¿Cómo la definirías vos? Casi nada. No hubo que definir toda una novela, pero un poco lo dice el prólogo, con mucho de humor y con mucho de melancolía. Y aunque Mario dice que de repente no pasa mucho la novela, para esta lectora pasan unas cuantas cosas y la novela deja un regusto muy especial. Decís, todas las penas son soportables si con ellas se hace un cuento o se las narra, ¿no? Sí. Citando a Isaac Dinesen. ¿Qué tiene que ver con El hombre de Bruselas? Porque creo que pasa por ahí, ¿no? Transformar la vida en un relato, Mario también lo dice, ese pueblo que si bien, y esas situaciones, esos personajes que si bien son de ficción, es indudable que inmediatamente nos convocan el recuerdo de personajes muy reales, y en definitiva es eso, ¿no? La vida recreada en la literatura, pero por debajo de aquello las historias que a todos nos tocan y que al ser recreadas, bueno, pasan a existir realmente, ¿no? Isaac Dinesen dice también que si la vida no se recrea en la imaginación, de hecho no se vive. Por lo tanto, creo que hay algo de eso. Y creo que eso está en El hombre de Bruselas. Está muy bien, es una forma como de volver a vivir o darle otra dimensión, ¿no? Escribirla, reescribirla, ¿no? Exacto. Así más no sé, reescribirla en la imaginación de cada uno, ¿no? No necesariamente, los que tienen la suerte, además de recrearlas para todos nosotros, ¿no? Y para que queden en la historia, pero también a nivel individual. Claro. Y también decís en el prólogo, que para mí está muy interesante porque no contás la novela, pero das un pantallazo importante. Decís que toda historia de última es una historia de amor, ¿no? Citando a Bob Dylan en la otra cita. Y porque creo que después de haber leído mucho, en definitiva es eso. Creo que deben ser muy pocas las historias donde de alguna manera no subyace el amor, no necesariamente el amor tal vez de pareja, de hombre-mujer, pero el amor sí muy cercano a ese. Y creo que es un hecho constatable. De hecho, ocurre con las canciones de Dylan. Y en el caso de Mario Delgado Aparaín también hay un sentimiento de amor y de piedad hacia los personajes, ¿no? O sea, estos personajes que vemos, y vinculás esto, me pareció muy importante, me estoy cambiando ya. Lo vinculás a el libro anterior, Vagabundo y Errante. Sí, de Mario. Claro, digo, este libro en concreto, El hombre de Bruselas. En ese caso porque está el narrador Correa, que bueno, lo digo en el prólogo, a mí básicamente los escritores me parecen los seres más extraordinarios que pueblan el planeta, me maravillan cada día, me gusta leer sus biografías especialmente. Mirá, ¿te gusta la biografía? Sí, mucho, las memorias, los diarios, o sea, la figura del escritor en sí misma me parece algo eternamente misterioso. Y cuando los narradores además son creados por otro narrador, suelen ser unos personajes muy importantes. Y el narrador Correa, bueno, obviamente es uno, ¿no? Porque yo lo he conversado un poco con Mario, y bueno, lo he comentado en otros momentos, que este libro, El hombre de Bruselas, de alguna forma es como un escalón posterior al libro anterior, que es Vagabundo y Errante. ¿Por qué? Porque en Vagabundo y Errante son cuentos que parece que la imaginación de Mario se disparara, pero en estampida, ¿no? En concreto hay un personaje que es el narrador Correa, que es un narrador, un hombre que vive en pensiones, que está, pero que él sigue su arte y bueno, se muere de hambre casi, el narrador Correa, pero de última, él vive su arte, ¿no? Exacto. Y en este caso le sirve a Mario Delgado Aparaín, que es el protagonista, es el narrador Correa, uno de los protagonistas, ¿no? Uno de los protagonistas, exacto. Que el que nos ayuda además a trasladarnos en esos mundos que
que se convoca en la novela, ¿no? Cajas chinas, creo que decían ustedes. Claro, cajas chinas, porque aquí está Mario Delgado, que crea Narrador Correa, que Narrador Correa crea mosquitos y después quiere incendiarlos por por una especie de pecado venial de todo autor, ¿no? Es que es hacerle caso a un crítico literario. ¿Y a vos cómo te cayó? ¿La novela? No, como digo, no sos crítica literaria, no, pero esta novela de alguna forma funciona en parte como... Bueno, digo, yo se lo decía... tiene muchas cosas estas cajas chinas. Tiene muchas cosas. Pero en parte es como es una novela metaliteraria, queda mal de estas palabras así, no me gustan mucho, pero metaliteraria en el sentido que está reflexionando sobre lo que es la literatura, lo que es un aparato en la novela, cómo funciona una novela, la está mostrando y al mismo tiempo la está contando, y entre otras cosas reflexiona sobre la crítica literaria. Exacto. Bueno, creo que justamente por eso me gustó mucho la novela, ¿no? Porque contiene todos esos múltiples niveles, que además en uno de los momentos, de los tantos momentos donde el humor de Mario se hace carne en la novela, él dice que ante la crítica, le dice, no te preocupes, igual quién va a entender la crítica si esto es solamente para lectores, ¿no? Le dice la Galga, creo que es. Y bueno, eso no quita que la novela sea necesariamente una novela para lectores, que lleguen a comprender el último fondo, ¿verdad?, de metaliteratura, como decías tú. Creo que la novela, de todas maneras, a otro lector lo divertiría, aunque se le escaparan alguna de esas puntadas, ¿no? Pero para un lector la novela tiene todo ese atractivo, porque es un desafío también ir desenvolviendo esa posibilidad, ¿no? Me parece que ese es uno de los atractivos. Es casi una demostración también de mucha técnica, ¿no? Exactamente. De mucha técnica, ¿no? O sea, es como mostrar el artefacto, cómo funciona la novela, pero al mismo tiempo contar y que uno se interese por las dos cosas. Claro. Es difícil. Es verdad. ¿No? Es así. Tiene... en ese intercambio de cajas que uno va diciendo, pero ¿en qué momento que casi no me di cuenta estoy ahora en uno u otro de los lugares, verdad? Claro. Sí. Nosotros, por eso en la Gacetilla, en la programación, destacamos una frase de la reseña crítica que hiciera Álvaro Ojeda, que precisamente dice, a mí me llamó la atención por eso, dice que Mario Delgado cruza los límites de lo tangible con la naturalidad de una partícula subatómica. Impresionante. Está bárbara la frase, está bárbara porque habla de esa velocidad para deslizarse hacia un mundo narrado, y después deslizarse hacia el mundo del que narra. Y un poco lo ponía en él, porque eso puede asustar a algún tipo de lector, ¿verdad? Tipo, esto no será demasiado parece complicado una cosa complicada, lo que estamos contando parece medio complicado. Exacto, pero no lo es para nada, no lo es para nada. De hecho, digo... salvando las distancias, pero esos juegos, donde tal vez uno de los clásicos es la continuidad de los parques de Cortázar, a veces uno cuando lo prueba con adolescentes dice no van a entender casi nada, y sin embargo una vez que se descubre, ¿verdad?, ese juego, ahí es donde aparece ese atractivo, ¿verdad?, de, bueno, eso intangible, que es como te decía, a veces uno en la novela dice, a ver, voy a ir un poquito más atrás, ¿cómo fue que me metió? ¿En qué momento hizo el pase de manos? Sí. Y vos rescatás, es obviamente esta novela, no vamos a contarla demasiado, pero bueno, ya se ha contado que es el narrador Correa que recibe una mala crítica, o una crítica muy lapidaria de un crítico que le dice, mirá, vos ya escribiste muchas cosas usando el pueblo ficticio de mosquitos, y es hora de que agarres un bidón de nafta, unos fósforos Victoria y le prenda fuego como Nerón prendió fuego a Roma. Exacto, o como el capítulo de los incendios es muy divertido. O como Netti prendió fuego también a Santa María. Pero vos rescatás en esos protagonistas, en esos personajes, a una mujer. Sí. ¿No? Sí, ahí cuando apareció, al poquito rato de aparecer Carmela, y la novela me compró totalmente. Porque, como lo dice el prólogo, la encuentro muy real. No es fácil a veces encontrar en la literatura escrita por varones personajes en los que uno leyendo diga, sí, una mujer hubiera hecho eso, por lo menos muchas mujeres hubieran hecho eso o hubiesen contestado eso en algún momento. Y tiene toda esa carga de sensualidad por un lado, de saber hacer, de paciencia enorme, de entrega, y a la vez esa picardía que tiene para zafar de las situaciones, y en las que creo que parecería que, lo digo en el prólogo, ojalá Mario siga contando alguna cosa más de Carmela, claro. De algún personaje femenino con ese costado que él le supo imprimir, que a veces no se encuentra,
no es que, digo, por supuesto hay grandes personajes femeninos creados por escritores, ¿no? Pero a veces una mujer lectora encuentra en esos personajes una sintonía especial, por lo menos me ocurrió a mí. Si bien ella habita ese pueblo de Mosquitos y era secretaria del intendente, que es una persona, aparece como una mujer muy leal también, exacto, ¿no? Muy leal, con mucha lealtad y con mucha, mucho esfuerzo por su trabajo, ¿no? Exacto. Es alguien que vive para trabajar. Y en base a esa lealtad. Y además ¿no? se encuentra en varias situaciones realmente dando un apoyo ya extremo, casi, excesivo, ¿no? Ya no le falta nada, ¿no? Lo viste, te seca la ropa. En situaciones muy particulares. Sí. Los baña, los rescata de borrachera. No le falta nada, es verdad. Ella hace todo. Pero por otro lado tiene esos momentos de soledad donde escucha música o mira una revista especialmente femenina. Un personaje muy atractivo. No, y lo que te quería comentar, Silvia, que me parece también vos lo decís en el prólogo, es que precisamente, si bien este personaje habita un mundo creado, narrado por el narrador Correa, que es Mosquito, o sea, es un personaje de los tantos que están adentro de ese mundo, quizás es el personaje como más real, ¿no? Pero parece el más real de todos. Sí, ¿no? Parece yo lo sentí un poco así. No es glamour ni tiene una cuestión literaria, sino que parece que estuviera transcribiendo una secretaria de estas mujeres que abnegadas. Abnegada totalmente. Sí, es un personaje que me pareció muy interesante. Me gustó mucho seguirla a través de la novela y los diálogos que son muy pocos en la novela. Hay algunos, que realmente están perfectamente cerrados. Y otra cosa que decís en el prólogo que me gustó y que un poco lo usamos para la programación de esta semana, ¿no? Para la gacetilla, esto de las cajas chinas, es que vos le das mucha importancia en el prólogo precisamente a una cajita que tiene Carmela Rustavelli. Sí, que no lo vamos a decir ahora tampoco, porque cuando yo leí lo que tenía en la cajita, bueno, me pareció realmente un hallazgo de humor y de ironía. Porque creo que centra también lo que la novela también tiene, más allá de todo esto formal, básicamente, que hemos conversado, que es, una reflexión muy importante acerca del poder, del manejo, de la autoridad, de un pueblo, de cómo somos a veces también, y un poco vikingos a veces, ¿no? Ante algunas adversidades. Hay varios temas, que pasan evidentemente también por un contenido político y social, y creo que por lo menos yo leo en eso que lleva en la cajita un poco la llave simbólica para entender eso, ¿no? También con respecto a ese contenido político que planteas, que yo creo que lo tiene también, todos padecemos pozos, alcaldes, claro, ¿no? claro. En realidad no he visto muchos con secretarias así muy yo para mí esa secretaria está basada en muchas secretarias. Sí, que Mario, yo creo que sí. En su trayectoria municipal habrá visto mujeres que sostienen esa historia, esa idea de que detrás de un gran hombre o de un pequeño hombre hay una gran mujer que está bancando todo, ¿no? Que está tapando todos los trapos sucios y que está haciendo que se desvive. Sí, por lo menos, claro, ante la opinión pública a nosotros nos llega, ¿verdad? Como ciudadanos, la figura central, actualmente masculina. O sea, con Carmela, la secretaria, no precisamente desaparece. Ese es el perfil que no existe. Sí, va corriendo atrás con su propio paraguas. Pero te quería decir, desde el punto de vista político, más general incluso, la idea de que en un pueblo del interior, en un pueblo tan casi miserable como es el pueblo de Mosquito, ¿no? Porque en este momento Mosquitos, según el narrador Correa, es un momento de gran decadencia del pueblo. No estamos hablando de un momento funcional, un momento que está, y sin embargo en esa gran decadencia, en esa gran casi nivel de miseria, digamos, en cuanto a la vida colectiva, ¿no? Hay inundaciones, nada funciona, no se puede hacer nada. La enumeración de lo que puede acumularse en un pozo es muy graciosa. Es enorme, es un pozo gigantesco que se va comiendo el mundo, que el mundo de Mosquitos se lo está comiendo, de tan grande que es ese bache en la avenida principal, y sin embargo, y eso me parece un sentido político, en el sentido, digamos, más generoso de la palabra, esos personajes, casi en ese pueblo miserable,
hacen una historia grande, ¿no? Exacto, construyen una historia, incluso con todos esos personajes, digo, como esa otra mujer de dignidad, que en digamos, le ¿no? tira también de dignidad, exactamente. Dan una lección de Exacto. dignidad, digamos, en el sentido que por más que parecen muy del tercer mundo, al final todos de alguna forma dan una lección de dignidad, ¿no? Y digamos, de tratar de sobrevivir. Sí, y además cada uno en su historia individual, como todo ser humano, apuestan a, de alguna manera, inclusive el alcalde Almeida, a una superación, a un paso hacia algo positivo, ¿no? Bueno, Carmela habrá encontrado su futuro, Marry Mes creo que se lleva algo también. Y bueno, Almeida creo que estaba un poco más complicado. Sí, Almeida no podemos... Sí. Tiene todos los atributos de un muerto, así que si tiene todos los atributos de un muerto, hay poco para agregar. No, y después hay un detalle que podemos hablar, eso sí, que este pueblo Mosquitos, este pueblo ficticio, en algún momento quiere hacer, así como se hace Montevideo hizo con las mercociudades, tratar de hacer una asociación solidaria con otros pueblos, claro, como de ficción, como Macondo, como Comala y como Jefferson, ¿no? El pueblo de Faulkner, ¿no? Gente, después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar, conversando sobre El hombre de Bruselas con Mario Delgado Paraín y con Silvia Campero. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Y ahora continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Mario Delgado acá estaba autografiando los libros. Nosotros como Cholulo le estamos pidiendo a Mario que nos autografíe. Muchas gracias, señor Delgado Paraín. Y la primera pregunta, Mario, a ver, te voy a hacer así, ¿por qué elegiste Mosquitos como pueblo de ficción para prenderle fuego y no San José de las Cañas, por ejemplo? Es una pregunta, Porque vos tenés dos pueblos de ficción, uno de Relatos del Norte y otro de Relatos del Sur. Es verdad, pero yo diría que San José de las Cañas es un pueblo histórico. Es decir, está en el pasado, ¿no? Sin desmedro de que pueda parecer, digo, hay momentos en que me gustaría hacerlo aparecer otra vez. Pero Mosquitos, yo creo que es la plataforma, el espacio físico en donde he crecido en los últimos años, y es un pueblo que no ha faltado quien lo vitupere. No sé, se ve que a alguien o a algunos les ha molestado, pero y me gustó probar en el sentido de experimentar qué pasaría con los mecanismos de la imaginación si desmantelo un escenario tan costosamente armado, ¿no? A lo largo de las últimas décadas, ¿no? Porque Mosquito no es digamos, el resultado de una ficción gratuita, es el resultado de una necesidad, ¿no? Yo no, salvando las inmensas distancias, las inmensas distancias, yo no creo que por darse el gusto nada más de ficcionar un pueblo, Faulkner escribió sobre Jefferson, o Rulfo inventó Comala por hacer una recreación turística o algo por el estilo, o Macondo, o Santa María, Onetti. Es decir, yo creo que esos territorios son generados por la necesidad de tener un punto de referencia o un lugar donde anclar, ¿no? Para poder uno crecer, evolucionar, no para suicidarse ni para involucionarse, sino para crecer encima de ese territorio, ¿no? Y a mí Mosquito es un pueblo que me hizo mucho bien, ¿no? Me hizo sentir yo mismo, lo disfruté mucho de esas miserias, ¿no? Hoy cuando hablaba de Isaac de Dinesen, a mí me asombró ver, nunca habíamos hablado con Silvia sobre esto,
nunca. Y cuando me encuentro en su prólogo con la mención de Isaac Dinesen, me asombré porque es uno de mis escritores favoritos y tenía Lejos de África en la mesa de luz, ¿no? Mirá. Y Dinesen decía, o dijo en alguna oportunidad, en esa literatura que expresó su inmenso amor por el África pobre, por el África cautiva, ¿no? Cautiva de los resabios, de los rezagos del colonialismo más intransigente, más cruel, ¿no? Y él decía que yo jamás podría haber escrito sobre África si no hubiera podido dulcificar su miseria, ¿no? Entendiendo por dulcificar la humanización, digamos, de la capacidad, humanización de la capacidad de comprender, ¿no? Uno puede comprender una entelequia, puede comprender el desarrollo semiótico de un discurso, pero entender la realidad y volcar eso, uno de esos tres campos tan potentes que tiene la psiquis humana, la voluntad, la inteligencia y la afectividad, volcar la afectividad sobre la comprensión, no es nada, no solamente que no es nada fácil, es una tarea titánica, ¿no? Donde se pone o se intenta poner toda la carne en el asador, claro. toda, ¿no? Tal como si eso fuese lo último que voy a hacer, ¿no? Vos en un momento dijiste hace tiempo, un día conversando con vos, me comentaste que casi que podría alguien escribir, no sé, no toda la vida, pero durante mucho tiempo, solo en base a un espacio donde la gente se cruzara y se saludara, ¿no? Solamente contándose esa historia nomás ya tendría carne suficiente para... Sí. Yo creo que hay escritores que se han sacado el gusto de hacer eso, ¿no? Paul Auster es uno, un tipo como John Cheever, otro, ¿no? Gente mínima, que no tiene ni siquiera la oportunidad de conocerse entre sí, ¿no? Esa levedad para existir, ¿no? Hay escritores que la han disfrutado, la han pitado muy bien, ¿no? Y prácticamente son libros que parecen en la guía telefónica, es decir, los que figuran en la guía telefónica no se conocen entre sí, pero ahí están. Claro. Y en este caso, comentábamos con Silvia, hay una reflexión sobre, la reflexión no, pero digo, el punto de partida es una crítica literaria venenosa, ¿no? Sí. Que el narrador Correa, bueno, lo bajonea y bueno, y decide hacerle caso a esa crítica literaria. Yo me acordaba que en el caso de Onetti, que prendió fuego a Santa María, alguien lo cuenta, que Beto Reggioni le dijo un día, dice, mirá si el Colorado, un día el de la Casa de la Arena, que es pirómano, prende fuego a Santa María, ¿no? Y él dijo, mirá, no sé qué, y pasaron un par de años y efectivamente fue así, ocurrió. Es increíble, porque antes de entrar a la radio, me dice Silvia, eliminaste mucho de la novela o algo así, le recortaste mucho. En realidad, creo que vos te acordás de un final. Sí. Bueno, hay que aclarar una cosa para Mario, porque quiero aclararlo porque yo hablo de libros hace como 6 años, ¿no? Estamos acá todos los días hablando de libros, y esta debe ser la primera novela que me ha tocado no leerla finalizada, sino leerla en la mitad, asistir al nacimiento de la novela, y como la novela iba para un lado, después volvía para otro. Yo contaba y tenía en la computadora 7 versiones que mientras iba avanzando El hombre de Bruselas, ¿no? O sea, lo que habla de un trabajo de orfebre y arduo, ¿no? O sea, donde efectivamente había un final, después hubo otro final, después un personaje se empezó a desarrollar mucho, en concreto Carmela, ¿no? Ajá. Se empezó a tecer el eje de la novela, ¿no? Al final. Sí. Pero justamente cuando recién nombrabas el incendio de Onetti, el narrador Correa está escribiendo la novela que estamos leyendo desde la cárcel de Las Rosas, claro, donde está preso por piromaníaco, ¿no?
En realidad también está preso el crítico, por instigador al delito. Exacto. Llevó su cuota. Ahora, en una de las versiones, uno de los presos es el Colorado. Claro, es cierto. Que está preso por haber incendiado. Efectivamente, estaba preso, sí me acuerdo. Ahora tenés razón. Después dije, bueno, basta, ¿no? Sí, claro, porque uno también, supongo por que buen comportamiento lo soltaron. Como escritor también ahí está el tema, digo, la tentación de entrar en esas cajas chinas, una arriba adentro de otra y de referencias literarias, que es como un abismo, ¿no? O sea, por un lado donde te da un vértigo, bárbaro, pero por otro lado hay que frenarlo, capaz eso, ¿no? Claro, porque uno empieza a ser víctima, en el buen sentido, de esa reacción en cadena que es la asociación de ideas, el mecanismo de la asociación de ideas, ¿no? Entonces, yo creo que, como recién decías, que se puede escribir una novela con la gente que se cruza por la calle, o en un espacio reducido, uno siente que va cambiando digamos, los puntos jerarquizables o jerárquicos de dentro de la novela. Es decir, el protagonista puede ocupar el punto central de la atención. Uh-huh. Ella puede ocupar otro. Pero hay algo que para mí es fundamental a la hora de contar una historia, que es la atmósfera, ¿no? La atmósfera de la historia. La atmósfera de la historia debe ser uno de los atributos más primigenios, primitivos de una historia contada. Y cuando digo una historia contada, estoy privilegiando la narración oral a la hora de contar la historia. Y yo siempre enfatizo en el papel que juega una historia en el ser humano, en cualquier ser humano, y parto de la base de que cada uno de nosotros tenemos una buena historia para contar, todos, ¿no? Por lo tanto, todos podemos escribir, todos, ¿no? La otra cosa es que nos publiquen, ¿no? pero aparte, digo, todos podemos escribir, pero se requiere una cierta habilidad o por lo menos una cierta oficio, pero aparte se requiere una cosa que esta novela, yo porque vi cómo fue parida, ¿no? O sea, como en el proceso, tuve la suerte de asistir al proceso de nacimiento, costoso proceso de nacimiento de esta novela, y se requiere una voluntad de fierro para seguir adelante, ¿no? Porque la situación en que la escribiste quizás es de las más jorobadas que puede tener un escritor, ¿no? O sea, enfrentando una enfermedad muy complicada, muy que desgasta mucho y que saca mucha fuerza, y todos sabemos que para seguir adelante con una novela se requiere mucha fuerza, ¿no? Y en este caso, por eso yo lo veo como una victoria doble. Pero, Mario, después de la pausa yo te voy a preguntar una cosa que decía Graham Greene, no sé si a vos te pasó, que es, ¿qué pasa si te pasó a vos, no? Si algún personaje empezó a actuar por cuenta propia. Pero todo esto después de la pausa aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Este concierto no se suspende por lluvia, tormentas eléctricas, tornados, huracanes, granizo ni nieve. TNU presenta Escenarios. Ana Prada, Pitufo Lombardo, Laura Canoura, Carmen Pi, Rosana Tadei y los músicos más destacados de nuestro país en concierto. Escenarios, sábados, 22 horas. Programación 2011 en TNU, Televisión Nacional de Uruguay. Ahora en las tardes del Tungue. El reconocido intelectual Alejandro Michelena, hablando de cultura y otras hierbas, y el avesado joven historiador Roberto García, quienes hacemos historia, hacemos conocimiento científico, acompañan a Nelson Caula por todos los caminos de la cultura, el arte y el presente del pasado. Nuevas columnas, nuevas voces en el Tungelé y su incesante búsqueda de una comunicación original. Todas las tardes de 16 a 18 y las madrugadas de 4 a 6 en Radio Uruguay.
Una palabra a tiempo. Nuestro vehículo puede ser un objeto muy atractivo. A nuestro gusto, su color y apariencia, sus luces y sonidos pueden ser muy hermosos. Hasta podemos sentir que nos dan prestigio y notoriedad. Sin embargo, los gustos de los demás no necesariamente deben coincidir con los nuestros. La música a todo volumen, los bocinazos y los escapes libres no generan simpatía. Debemos tenerlo en cuenta. Molestar a otros no tiene nada que ver con sostener nuestros gustos y costumbres. Simplemente es necesario tener buena voluntad, respetar para que nos respeten. Este es un aporte de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNASEV, y la Radiodifusión Nacional del Sodre para una sociedad más responsable, armónica y segura. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos aquí, a ver muchachos, en La Máquina de Pensar, y te dije que me planteaba una pregunta. ¿Te acordás, Mario, o no? No. Si se te reveló algún personaje o si algún personaje se expandió o se desarrolló. Concretamente yo estoy pensando en Carmela, digamos, ¿no? Porque ese personaje en las muchas versiones tenía otro nivel, digamos, de aparición. Cada vez fue centrándose, incluso hasta no voy a contar, pero la historia de liberación, que también hay en toda historia de amor, una historia de liberación, pasa por ella, ¿no? Sí, Carmela hizo lo que quiso en la novela. Me pareció cuando la descubrí como personaje, ¿no? Caí fascinado por las posibilidades, ¿no? Por las posibilidades. Es decir, yo me doy cuenta de que detrás del poder siempre hay una mujer, ¿no? Y a veces hay algunos razonamientos malevolentes, por ejemplo, cuando se decide eso, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y a veces se interpone la esposa, ¿no? Y Carmela sabe, tiene una visión panorámica de todo el pueblo, del mundo, hacia atrás y hacia adelante. Y cuando digo hacia atrás y hacia adelante, es hacia atrás su propia historia. Ella es una mujer que está buscando sus orígenes, tiene necesidad de identificarse, una necesidad brutal, digamos, bestial. Sí. Sí, porque ella es de ascendencia Rustaveli, viene de Ucrania. ¿Dónde viene? De Georgia. De Georgia. Rustaveli, que es un famoso poeta tradicional de Georgia. Exactamente, es un poeta del siglo XII, que escribió El hombre en la piel de la pantera. Y ese Rustaveli del siglo XII es un antepasado rescatado, digamos, en la memoria por el abuelo de Carmela, un hombre que tuvo la desgracia de formar parte del mismo coro de niños cantores con José Stalin. Que era georgiano también. Claro, ¿no? Pero como el abuelo de Carmela tenía una delicadísima voz de barítono, Stalin tuvo la mala fortuna de tildarlo de maricón por la voz que tenía. Esas recreaciones de la historia de Carmela, que por un momento yo no sabía si la hacía yo o la hacía el narrador, Correa, ¿no?
porque el narrador Correa a su vez se empezó a enamorar de ella. Sentía que la tenía a su merced. Exacto, ¿no? sí, hay un enamoramiento. Ahí del está. propio personaje. Y yo se lo saqué. No, pero aparte, ahora que no me había dado cuenta, pero Carmela Rustaveri no solamente es en ese pueblo, digamos, miserable de mosquitos, dice el narrador Correa que ella ya tiene 3 viajes a Europa, o sea, es alguien que ha viajado, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, sí. por otro lado, viene de Georgia, digamos, una tradición, y es ella la que plantea que enfrenta la crisis brutal del pueblo, ¿por qué no pedirle a la Unión Europea una ayuda? Y ahí es la que hace el vínculo con el hombre de Bruselas, que viene el burócrata de la Unión Europea. Claro. O sea, ella, digamos, va tirando todas las líneas, ahora no me he dado cuenta, pero es muy central, digamos. Claro, ella, en determinado momento, el alcalde Almeida le dice, Carmela, mirá que vamos a tener que... sí, vamos a tener que escribir una carta en inglés. Ella sabe hablar inglés, se ve que sabe francés también. Y no es al alcalde Almeida el que le contestan, es a ella, ¿no? Es a ella. Ella es la que recibe, digamos, el telegrama por la sencilla razón de que tiene acceso a todo el mundo de él, ¿no? Y cuando se da cuenta de que hay que pedir ayuda, y esa ayuda no solamente salva al pueblo, lo salva a él del suicidio también, ¿no? Es un tipo que no quiere estar el día que pierda las elecciones, porque las va a perder, ¿no? Porque tiene todo el pueblo en contra, por la sencilla razón de que ha hecho una mala gestión, y al mismo tiempo tiene, como dice él, creo que lo dice, ¿no? Desde el Mississippi hasta Canelones, todos los pueblos de América tienen un pozo. Si no es en la calle, es en el alma, ¿no? Y quiere decir que los pozos de los pueblos, los pozos del alma, son vasos comunicantes, ¿no? Son puntos de encuentro entre los seres humanos, ¿no? Y una de las cosas que me divertía mucho es ver cuántos pozos hay en las grandes ciudades, ¿no? y una pregunta, porque esto capaz que no es de la novela, sino del escribir, porque capaz que te la hago de nuevo. Porque Graham Greene planteaba esto, que él escribía novelas, estamos hablando de un tipo que era un obrero en la construcción, escribía cada 2 años una novela, o cada año y medio una novela, pero él sentía, por más oficio que tenía, que la novela empezaba a caminar o andaba cuando un personaje hacía algo que no previsto, cuando un personaje empezaba a actuar, digamos, de una forma no previsible. Es más, él pensaba que toda esa escritura previa de la novela era como el carreteo de un avión que cuando levanta es cuando un personaje empieza a hacer cosas no previsibles, obviamente porque hay una parte inconsciente del autor que empieza a expresarse ahí, ¿no? Pero la pregunta es, ¿vos crees eso o no crees eso? Porque hay gente que no cree eso, y está todo bien. Creo, sino que está estrechamente ligado a vivencias personales. Yo había, tú dijiste que debido a una situación jorobada, la enfermedad, ¿no? Me llevó a interrumpir una historia, ¿no? La historia que estaba escribiendo, que era lo que le estaba pasando al alcalde que había decidido suicidarse, y eso era lo que yo había escrito originalmente, claro, ¿no? Cómo el alcalde del pueblo decide suicidarse y la secretaria es la que lo salva, ¿no? Y esa historia yo la interrumpí, ¿no? Es más, cuando quise continuarla, no sabía cómo escribirla. Entonces se me ocurrió la idea luminosa, sí, porque me iluminé, ¿no? Bueno, si no puedo escribirla yo a esa historia, que la escriba otro. Entonces, esa historia es la que estaba escribiendo el narrador Correa, ¿no? Un personaje que me encantó cuando escribí en Vagabundo y Errante uno de los cuentos, que me pareció una historia
tremenda de la vida real, ¿no? La del embajador de Yugoslavia durante la guerra de los Balcanes. Es un embajador que se queda sin país porque hay una guerra, claro, el narrador Correa decide hacer junto con otro personaje un festival del cómics en Montevideo, ¿no? Y se entera de que en Yugoslavia había un festival mundial del cómic y dice, vamos a pedir apoyo del embajador. Ahora, el embajador le dice que sí, sí tiene el apoyo. El primer premio del concurso del cómic va a ser ir a Ljubljana, ¿no? Al Festival Internacional del Cómics. Pero ¿qué ocurre? Que a los poquitos días se desencadena la guerra de los Balcanes y Ljubljana, que está dentro de Eslovenia, se independiza de Yugoslavia. Entonces, ¿qué hacemos? El narrador va a... Qué macana, esta demoraba mucho, la guerrita esta. Es una forma frívola, ¿no? De visualizar una tragedia terrible. Y el embajador le dice que hay otro festival, no en Eslovenia, pero sí en Croacia, ¿no? Lo terrible es que a medida que avanza la guerra se van independizando esas naciones y el embajador ya no sabe de qué es embajador, ¿no? Entonces a mí me gustó muchísimo cómo esa historia está contenida por la imaginación del narrador Correa, que es el que terminó el cuento, terminó esa historia y se quedó sin trabajo. Entonces lo voy a llamar. Le voy a llamar yo, que me venga a ayudar. ¿No? Y usaste al narrador Correa para ir desarrollando esa historia que en principio estaba mucho más centrada, por lo menos yo puedo decir, las versiones que vi al principio, era más centrada en él y en su misión fracasada, su misión que es de tratar de incendiar un pueblo, que es autodestructivo, porque en realidad ese planteo es autodestructivo. Cuando tú hablas de las cajas chinas, ese fue otro de las cosas que me dejaron feliz al descubrirla, ¿no? Porque cómo incendia él el pueblo. ¿Cómo hace para incendiarlo? ¿No? Primero se interioriza de los grandes incendios de la humanidad y qué hay en la cabeza de un piromaníaco que lo lleva a incendiar un pueblo, una ciudad, como puede ser Roma o puede ser Londres. ¿No? Y que todos empiezan prendiéndose fuego en una panadería. Sí, son los panaderos los grandes causantes de los grandes incendios. Sí, Farinol. Y ahora, el alcalde tiene pesadilla y siempre se le aparece un incendiario dentro del medio. Es como uno de los grandes dramas del alcalde es que no puede dormir tranquilo, ¿no? Porque más allá del drama que tiene por una mala gestión, por el pozo maldito y todo demás, sueña que le incendian su pueblo, ¿no? Entonces, en realidad ni soy yo ni es el narrador Correa quien incendia el pueblo, ¿no? Sino que el incendio ocurre en la pesadilla del alcalde, en la tercera caja. Sí, la tercera caja. Sí. Tanto que tan comprometido está con su pesadilla que le cuesta su existencia. Y sin embargo, hay por un lado estas cajas chinas que estamos hablando, o sea, ficción dentro de ficción, ¿no? Una especie de teatro dentro de teatro, en un espacio mítico como es Mosquitos, en un espacio de ficción, pero ese espacio es atravesado por cuestiones muy actuales, y por datos reales, por ejemplo, como que hay un presidente negro en Estados Unidos. Sí. O sea, que también tiene que ver, y de alguna forma es atravesado por datos del 2008, 2009, digamos. No es una ficción que está en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, sino que está en un espacio y un tiempo. Exactamente. Una de las ideas salvadoras, entre comillas, que tiene el alcalde, es entablar relación con los alcaldes que padecen las mismas miserias de Mosquito en Jackson. Yo elijo Jackson y no Jefferson, porque en realidad Follner vivió, creo que su niñez en Jackson, ¿no? Y
Y lo curioso es que Jackson tiene un alcalde negro en medio del sur, pero a su vez es un alcalde negro arbitrario. Pero esto es inventado. No, eso es verdad. Yo no le quiero nada. Sí, es real. Melton, el alcalde se llama. Murió el año pasado, hace 2 años. ¿no? Pero, por ejemplo, o sea que tomaste eso también de la realidad y lo metiste ahí en la novela. Claro, Melton, por ejemplo, se ha empeñado en combatir la corrupción y el narcotráfico que se había enseñoreado de Jackson. ¿Sabes lo que hacía? Se disfrazaba de policía el alcalde y tomaba una Caterpillar, y cuando un vecino le decía en aquella casa hay 2 narcotraficantes, iba y derrumbaba la casa con la Caterpillar, ¿no? Y entonces le hicieron juicio, y cuando Melton murió, estaba esperando 50 años de cárcel por haber abusado del poder. Así ¿no? que eso está figura en la novela, pero yo pensé que era parte de la ficción y no. No, eso es lo lindo. Es parte de la realidad, ¿no? La realidad supera la fantasía. Es increíble. ¿no? A mí me gustaba eso de qué parecido a la ficción, qué parecido. Sí. Las locuras de los seres humanos. Sí, es una novela no escrita que está ahí. Exactamente, ¿no? Sorprendente. El hombre de Bruselas, novela de Mario Delgado Paraín. Una cosa que quería decir nomás para terminar, Mario, es que, y que me parece bárbaro, es que esta novela, si bien habla de mosquitos, de este pueblo tuyo creado por vos, quizás sea la novela más atrevida en cuanto a la más arriesgada, la más experimental en cuanto a hacer todas estas cosas. Y yo sé que en tu momento vos te dabas cuenta de eso. Me decían, yo me estoy arriesgando, no sé si quedará bien o no. O sea, porque habla precisamente de alguien que se quiere ir de lo conocido a lo desconocido, que eso habla de un gran artista. Así casi nada, esto me pagas una cerveza. No, sabes que es verdad. Sí, había un pensamiento de la génesis, de la dialéctica.